en el Caribe, y pues nos gustaría que nos platicaras más de ti. ¿Quién es Sergio León y su mundo empresarial antes de involucrarnos directamente a Coparmex? Muchísimas gracias, Amador. Pues, antes que nada, primero, es un honor poder estar con ustedes, con el editorial Latitud 21. Además, con esta innovación de las entrevistas, aprovechando precisamente y sacando propuestas nuevas en tenor de esta pandemia, que además sirven mucho para poder comunicar, para poder hacer llegar tanto con sus lectores, como con la audiencia que siempre está pendiente de la formalidad y la seriedad que tienen. Así que, Amador, David, Roberto, muchísimas gracias por el honor que me hacen de invitarme a esta entrevista, y a todos los que se tomaron el tiempo para estar presentes en ella también, muchísimas gracias. Y pues bueno, les platico un poco. Llego hace 20 años a Cancún, de Chiapas. Yo soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Llego en búsqueda de aventura, dentro de esta aventura y buscar empleo como todos, con una mano adelante y una mano atrás. Una de las primeras oportunidades que tengo me dan trabajo en una agencia aduanal como mensajero, y ahí empieza mi carrera, aunque yo soy de profesión administrador de empresas. Ahí empieza esta carrera en el comercio exterior. En esta primera oportunidad que me dan, me apasiona, me empieza a gustar este mundo del comercio exterior, resolver problemas, los papeleos, los formatos, los trámites, empezar a ver cantidad de mercancías diferentes, desde alimentos, medicinas, productos para la construcción, autobuses. Y un año y medio después, con la intención de empezar a trabajar en un hotel en grupos y convenciones, en el Hotel Cristal, como subgerente de grupos y convenciones. Durante el lapso en lo que voy a hacer el cambio, me empiezan a hablar algunos clientes para que les empiece a dar asesoría. Y así es como nace, hace 18 años, Import Exporta, en el cuarto del departamento donde yo vivía, con una computadora y una mesa y una impresora a crédito, y mi roomie, que fue mi socio capitalista, con 80 pesos, me presta para mis primeras 10, 20 hojas y mandar a imprimir al Office Depot mis primeras tarjetas de presentación, y empiezo con estos clientes asesorándolo. O sea, una parte fundamental, aunque hoy día tenemos alianzas y tenemos algunas patentes dentro del grupo aduanales, aunque somos agentes de carga con los registros y con los permisos, con oficinas propias en Belice, en Miami, en Los Ángeles, en Ningbo, en China, una alianza que tenemos en Valencia, España, y una oficina en República Dominicana. La realidad es de que una parte fundamental de nosotros es la parte de la asesoría, no hacer solamente un procedimiento aduanal, un procedimiento logístico, sino dar una parte integral en la que podamos asesorar a los clientes y no solamente cotizarles o darles un servicio por darles, sino encontrar la mejor forma dentro del marco de la ley y dentro del marco de la logística para poder disminuir los costos y dar mejores tiempos en el servicio. Y bueno, sobre eso me voy desarrollando estos 18 años, poco a poco vamos abriendo las oficinas, me asocio con un amigo argentino y ponemos una red de agentes de aduana y de carga mundial, se llama Sky Alliance. En esta red tenemos poco más de 300 agentes de aduana y de carga de más de 65 países diferentes. Nace esta agencia hace 5 años. Hacemos tres eventos al año, uno en Asia, uno en América, y el otro normalmente, el de final de año, se utiliza algún lugar del Caribe o de Europa, y nos reunimos para hacer negocios uno a uno. Y dentro de este tiempo también empieza mi integración a Coparmex. Me gusta participar, me gusta la parte de la visión que tiene Coparmex, hacia dónde vaya, hacia dónde quiere ir. Y es una parte muy, muy sencilla, muy fácil. Es incidir en las políticas públicas, incidir en beneficio de la sociedad, de los colaboradores, de las empresas,
ser un ente vigilante de lo que sucede en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país en materia de políticas públicas y su ejecución. Empiezo a viajar a las nacionales. Tenemos unas reuniones nacionales una vez al mes, que de hecho ayer y hoy estamos en juntas nacionales, también a través virtual. Y empiezas a conocer un poco más de cómo incidimos, de cómo trabajamos con los diferentes servidores públicos, cómo podemos empezar a ayudar a las empresas a través de esa incidencia y de esa vigilancia de cómo se ejecutan las leyes y los recursos, y al final es un beneficio que se logra en pro, no solo de los que están agremiados a Coparmex, al final es en pro de toda la sociedad, de todos los empresarios y de todos los colaboradores. Así que tratando de ser breve, mi querido amigo Amador, ese es Sergio León Cervantes. Bastante completo y una historia prácticamente de éxito, Sergio, empezar desde abajo para ir escalando peldaños y llegar hasta el día de hoy a la dirección de la Confederación Patronal Mexicana en capítulo Quintana Roo. De verdad, muchas felicidades. Y sabemos que la unión de los empresarios en Cancún, en Quintana Roo, siempre ha sido algo muy importante, que durante varias crisis que ha afrontado este polo turístico, este estado tan joven de la República Mexicana, pues también se han unido y se han levantado. Hemos tenido huracanes, hemos tenido algunas contingencias como la del 2009, y también hemos tenido ciertas crisis, no tan grandes, pero la unión empresarial siempre se ha visto en todos los sectores. En este momento, cuando se empieza a ver a nivel mundial el caso del COVID-19, que comienza en Asia en diciembre prácticamente y va expandiéndose poco a poco alrededor del mundo, vemos los casos de Europa y de repente, bien o mal, tenía que llegar al continente americano. ¿Qué es lo que piensa el empresariado, en tu caso, ustedes, cuando ven que esta situación viene difícil, no es nada fácil y es totalmente diferente a lo que habíamos enfrentado con anterioridad? Prácticamente la percepción del empresariado mexicano, y en tu caso, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Obviamente la incertidumbre de los tiempos, pero ¿qué es lo primero que viene al empresariado mexicano cuando ven lo de la pandemia? Mira, yo creo que aquí dividimos un poco en dos las visiones. En una parte empresarial convencional, después de haber tenido el H1N1, después de haber tenido la influenza, y ver que de alguna forma fueron situaciones de contagios, pero que eran como que muy de áreas, muy específicas, que no estaban afectando a todo el mundo, que en el caso de la influenza, como se ha demostrado con los estudios, pudiera haber sido hasta más mortal que la parte del coronavirus. Veíamos que se quedaban en ciertas áreas y en ciertos sectores. Entonces, yo creo que la percepción cuando empiezan a hacer este COVID-19 o coronavirus, pues es de pensar que nada más se iba a quedar en Asia y que no nos iba a afectar como nos está afectando. Entonces sucede aquí que pues, nos tomó el mundo desprevenido en todas las formas, órdenes de gobierno, empresarios, sociedad. Yo creo que es muy difícil empezar a dimensionar o con anticipación que fuera algo tan grave como es lo que tenemos hoy día. No entiendo. Y es algo tan grave como lo que tenemos hoy día y nos toma desprevenidos a todos. En mi caso te puedo platicar que no pude anticipar como Sergio León de Impoexporta con tanto tiempo, pero sí dentro de la asociación o dentro de la empresa, sí empezamos cómo empezaban a parar las cargas en diferentes países, cómo Asia empieza a contraer las exportaciones y las importaciones vía marítima y vía aérea. Entonces se veía venir tal vez no un contagio como el que tenemos hoy,
pero sí se podía ver una contracción económica y comercial, ¿no? Provocada por este virus. Así que, pues bueno, yo creo que el resumen es, nos tomó desprevenidos y nos tocó a resolver un suceso que no tenía nadie contemplado. Sergio, sin embargo, los empresarios como tal, es más, se dice que el empresario tiene que tener estrategias para cualquier adversidad. No, en realidad entonces no estábamos preparados para una adversidad cualquiera que esta fuera. No, la realidad es de que no estábamos preparados para una adversidad como esta. Estamos preparados para otro tipo de contingencias, pero vaya, yo creo que lo hemos vivido, lo hemos sufrido. Todos los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido, no me puedo tocar sin pensar que estoy contigo. Pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como loco buscándote, no te consigo. Alguien nos puso musiquita. María está compartiendo el audio. María nos puso música. No, fue un ratito. Ya está, perdón. Adelante, Sergio. Y entonces, bueno, en resumen, no estábamos preparados para una contingencia como esta, y pues es algo que hemos estado viendo desarrollado en los últimos días. Amador. Así es, Sergio. Otra de las preguntas que nos hicieron en la selección es prácticamente el empresario, pues, tiene un presupuesto anual. Obviamente contempla lo que son los egresos, los ingresos y obviamente todas las situaciones alrededor de su negocio. Ya nos has dicho que no se estaba preparado, no se pensaba las dimensiones que podría tener en la afectación, no solamente en la empresa, en la vida diaria, en las comunidades, obviamente a nivel gubernamental, pero prácticamente al empresario, ¿en qué le empezó a afectar? Me imagino que en los ingresos, en el área de los pedidos, de las situaciones que la gente en su día a día en este mundo globalizado, que es un efecto paraguas, donde la economía, si en Quintana Roo deja de tener turistas, pues obviamente empieza la debacle. ¿Por qué? Porque los demás que viven indirectamente del turismo, al final del día, viven del turismo porque el ingreso se genera a través de esta derrama económica. Sí, mira, yo creo que tienes toda la razón. Una parte principal es, debemos de entender quién es Quintana Roo y cuál es el papel que nosotros jugamos con nuestra vocación turística, ¿no? Nosotros, al ser un sector turístico y en el que podríamos hablar de que prácticamente un 70 u 80%, por no dar un porcentaje más alto, estamos viviendo directamente o indirectamente del turismo, pues una pandemia como esta no solamente nos afecta en el momento en el que dejan de llegar los turistas. Esto tuvo una afectación por lo menos de un mes o mes y medio antes de que dejaran de empezar, de que se empezaran a contraer los vuelos internacionales que provenían de Asia o que provenían de Europa o que provenían de Norteamérica. ¿Por qué empieza a tener una afectación antes de? Porque hay muchos operadores grandes que trabajan con líneas que dan financiamiento o créditos a grandes corporativos o grandes operadores internacionales. Entonces, estos pagos se dejaron de recibir por lo menos con 30 o 45 días antes, conforme iba avanzando este virus por el mundo. O sea, es decir, traemos desde ahí una recesión económica o una falta de ingreso para estas empresas que al final se empieza a convertir en una cadena. Los grandes corporativos dejan de recibir esos pagos, empiezan a tener atrasos de sus pagos con los proveedores.
locales y al final esto se convierte en una cadena. Por lo tanto, es de que cuando nosotros nos referimos en la afectación que tenemos en Quintana Roo, no solamente es el día que dejan de llegar los turistas, el día que se empiezan a cerrar los vuelos. Nosotros traemos una afectación antes y es un destino que además debemos de impulsar con medidas de protección, con medidas sanitarias. Ya los empresarios nos estamos uniendo y ya tenemos un diálogo directo con el gobierno del estado para poder trabajar en función a este pacto de unidad que anunció el gobernador Carlos Joaquín y poder trabajar estas certificaciones sanitarias o estos protocolos sanitarios, porque una parte fundamental para la reactivación económica, o hablemos la principal parte turística que va a derivar la económica, es que podamos dar certeza y podamos dar seguridad a los turistas nacionales e internacionales que somos un destino que ya está trabajando en la prevención, que somos un destino que ya está trabajando en los protocolos, en las certificaciones, para no ser un foco de contagio y que puedan venir tranquilos. Y aquí nos vamos a tener que sumar todos. Aquí nos vamos a tener que sumar desde el despacho contable hasta el trasladista, hasta el hotel. Aquí es toda la comunidad empresarial. Nos vamos a tener que sumar a la prevención por cuidar nuestra integridad de salud, la de nuestros colaboradores, las de nuestros proveedores y las de nuestros clientes, que al final son todo este turismo internacional y nacional. Sergio, mencionabas ahorita a los colaboradores. Una de las grandes preguntas que coincidió con mucha gente de las que nos envió preguntas era el tema del empleo. Coparmex aglutina, sobre todo Coparmex Quintana Roo, aglutina muchas MIPYMES, muchas empresas grandes. ¿Qué está haciendo Coparmex para cuidar el empleo? Si establecemos que Cancún es el municipio número 1 en la generación de empleos, en este momento tenemos que también ser un parteaguas para cuidar el tema del empleo. ¿Qué están haciendo los empresarios pertenecientes a Coparmex para cuidar ese empleo? Vi por ahí que tenían una propuesta de un salario básico. ¿Nos podrías explicar más o menos qué pasa? Existe una propuesta a nivel Coparmex nacional del salario solidario. ¿Qué pretende el salario solidario? Que todos los colaboradores que ganan de 1 a 3 salarios mínimos diarios no tengan ninguna afectación en su salario. A partir de los colaboradores que ganan de 4 salarios mínimos diarios hacia arriba, el gobierno apoye con un 30% del salario del colaborador y dependiendo cómo vaya el escalafón, la empresa vaya de entre un rango de un 50 a un 30%, y en casos donde son arriba de 10 días de salario mínimo, el colaborador también aporte con una tercera parte. Eso es lo que pretende el salario. Esa es una medida que podría ayudar a que demos liquidez a las empresas. Es una medida que estamos sugiriendo que se implemente, porque viene la liquidez nos permite que no tengamos insolvencia cuando termine esta cuarentena. Ahora, independiente de esto, pues el trabajo que ya se está haciendo, pues es diario. Es desde que empezó esta problemática, los empresarios, y te puedo hablar de nuestro centro empresarial de Quintana Roo, están comprometidos con sus colaboradores y pues al momento no hemos tenido ninguna empresa que entre en suspensión o en cierre, y que han estado apoyando a sus colaboradores con los salarios, han administrado el recurso que tienen y todo pues en pro de que sabemos también que es muy importante que seamos un equipo empleados y empleadores. Es
es una parte fundamental para que esto siga girando, para que siga existiendo una certeza a corto plazo y que no pasemos de una crisis sanitaria a una económica que ya tenemos hoy, que pasemos una crisis social. O sea, la solución que nosotros como empresarios estamos dando es administrar el dinero, el recurso que tenemos, administrarlo de tal forma que podamos compartirlo con nuestros colaboradores, que podamos ir de la mano y llegar a la apertura de empresas. Amador. Así es, Sergio. Bien, claro, lo mencionas, el mantener una planta laboral en cada uno de los empresarios en la manera de lo posible, debido a que prácticamente, yo no sé si el 90%, 80% de las empresas en Quintana Roo han dejado, obviamente, de ingresar efectivo a sus cajas, y pues si no hay ingreso, ¿cómo pago al trabajador? No es ni siquiera de generar precisamente una ganancia, sino cómo mantengo la planta laboral. Y esto del proyecto de salario solidario, pues es muy importante, es una alternativa. Es verdad que lo platicábamos hace un momento, ¿no? Esta cadena que se genera con los empresarios, mantener la planta laboral. Mantener la planta laboral es algo tan importante que te genera esa estabilidad que no le puedes generar después un problema social a la misma ciudad o al estado. ¿Por qué? Porque el desempleo es lo peor que le puede pasar a una comunidad. Genera violencia, genera problemas sociales, genera pobreza, genera muchas situaciones adversas, difíciles de controlar en lo inmediato. Entonces, el compromiso de ustedes como empresarios de verdad es aplaudible. Hay que seguir haciendo ese esfuerzo. Muchos se están arriesgando también a tomar créditos y pues al final el endeudamiento, que a veces el trabajador no lo ve o no lo considera como algo importante, pero es algo que sufre directamente el empresario, que va a contraer una deuda a futuro, que le va a generar también que cuando haya una apertura, los ingresos no se vayan directamente a capital, sino se van a pagar ese endeudamiento. Pero bueno, Sergio, hace rato hablabas y platicabas de lo que está haciendo el gobierno del estado a través del señor gobernador Carlos Joaquín, y pues en estas pláticas y reuniones que han tenido con los diferentes secretarías, obviamente directamente con el mandatario estatal y también con la presidenta municipal, Mara Lezama, ¿qué es lo que traen en conjunto? Ustedes han platicado, ¿qué es lo que les han dicho? Y pues nos gustaría, obviamente, a todos los que nos están viendo saber de esta comunión que hay con el gobierno, que son quienes llevan, junto con la autoridad sanitaria, pues las riendas de este asunto de la pandemia. Claro. Bueno, mira, en materia de beneficios, nosotros el 20 de marzo presentamos una propuesta al municipio con algunos beneficios para poder ayudar precisamente a esta liquidez de las empresas y soportar este embate sanitario que estamos viviendo y económico. Sobre eso hubo una respuesta, se autorizaron algunos de los puntos que nosotros habíamos propuesto, y además se abrió un chat, tuvimos una reunión, diferentes cámaras empresariales con nuestra presidenta municipal, Mara Lezama. Se abrió un chat donde tenemos a todos sus secretarios, con un diálogo abierto y una disposición para ir solucionando cualquier tema que se vaya aconteciendo con los diferentes agremiados de las cámaras que existen aquí en nuestra localidad. A nivel estatal existió algo similar. El 24 de marzo en el Diario Oficial del Estado se publicaron la primera lista de beneficios, y si no estoy mal en fecha, el 20 de abril se publicó los nuevos beneficios existentes con sus reglas de operación pertinentes. También tenemos diferentes chats donde estamos en comunicación constante, desde IDEFIN, Secretaría de Turismo, CEFIPLAN, SEDATU, SATCU, y esta comunicación se abrió precisamente para ir resolviendo cualquier tema, noticias falsas,
ir dialogando acerca de apoyos. Hoy día, diferentes presidentes, líderes empresariales de organismos, cámaras, asociaciones, fundaciones, nos hicimos una alianza que llamamos Empresarios por Quintana Roo y nos hemos estado reuniendo los lunes a las 5 de la tarde. Ya llevamos 3 reuniones y dentro de esto hemos empezado a tocar temas para que en conjunto, de sur a norte, todos los empresarios empecemos a abanderar iniciativas. Una de las primeras iniciativas que estamos abanderando es precisamente lo que son los protocolos o certificaciones sanitarias que tenemos que tener para la reactivación, para poder dar esta imagen y esta certeza al turismo. Esto ya lo pudimos aterrizar con el gobierno del estado en un diálogo abierto, con muy buena disposición, en el que los protocolos o certificaciones que ellos ya tienen listas o que están terminando de afinar, las van a poder compartir para que podamos lograr 4 puntos principales. Hace rato comentaba un poco, uno, la integridad de la salud de los colaboradores, de los proveedores, de los clientes, que son todos estos clientes locales y turistas nacionales e internacionales. 2, que podamos revisar que el sistema hoy día pues es empezar a certificarse, pero obviamente esto ya va a ser una forma de vida, ya va a ser algo que cambió. Entonces tenemos que pensar en que va a existir renovaciones, van a existir revisiones, y que esté permeado de tal forma o que tenga candados de tal forma que esto no provoque en el futuro actos de corrupción, sino que sea pensado de una forma en la que lo principal sea salvaguardar la salud de todos en nuestro estado. Los que aquí vivimos y disfrutamos y los que vienen de visita a disfrutar, a invertir o a hacer turismo. El tercer punto es en el que también estos sistemas de certificación, de protocolos, estén considerados que hoy día es un gasto extra para nuestras empresas y que, como comentaba hace rato, estamos hablando de que todos vamos a tener que formar parte de esto, algunos más, algunos menos, dependiendo del tipo de empresas, pero un despacho de contadores que está trabajando la familia en ese despacho contable, pues hoy día va a tener que pensar ya en el gel para las manos, va a tener que pensar en los tapabocas, va a tener que pensar en los guantes. Ya tiene un insumo extra que antes no estaba considerado dentro de sus gastos operativos. Y en esa medida nos vamos a poder ir con todos los sectores, la construcción, la hotelería, los restaurantes. Cada uno, dependiendo, va a tener cierta necesidad de invertir a nivel de insumos, ya sea de equipamiento o ya sea insumos materiales, para sus operaciones y provocar esta certeza y esta garantía que es la intención de todos los empresarios que podamos dar. Así que estas inversiones que se hagan realmente no sean de demasiada explosión económica, que estén consideradas, que se dé una certeza, que se dé una garantía, pero que no sea un sobrecosto lo que tengamos que invertir. Y el cuarto punto es utilizar precisamente este trabajo de la mano, iniciativa privada con gobierno, para poder permear estos programas de certificación sanitaria o de protocolos sanitarios, y utilizarlo como una promoción a nivel nacional e internacional y poder estar a la vanguardia contra otros destinos turísticos como tenemos tan solo aquí en el Caribe, República Dominicana, Jamaica, Aruba, Bahamas, Florida, y podamos nosotros proyectarnos como un destino que ya está trabajando en la prevención, que ya está trabajando en la implementación y que además la ciudadanía estamos trabajando, y los empresarios y el gobierno estamos trabajando juntos precisamente para ese bien común que se llama turismo y economía.
el sector turístico representa el 9% de la economía del país. Eso nos significa prácticamente 15 billones de dólares de saldo positivo en la balanza turística. Esa es la importancia que nosotros tenemos. En el país normalmente traemos una media del 42% de pobreza. Los estados que somos turísticos, nos tenemos prácticamente a la mitad o abajo de la mitad ese porcentaje de población o de personas que viven en la pobreza extrema. Esa es la importancia de que trabajemos juntos, de que trabajemos unidos en estos protocolos y en estas certificaciones, tanto para nuestro bienestar como para la proyección hacia nuestros turistas. Así es, tantito David. Sergio, bien importante lo que mencionas. Hace unos días la revista Forbes mencionó que en la encuesta que han realizado, pues México está dentro de los 10 países que la gente pasando la pandemia o en cuanto tenga oportunidad de viajar, va a estar. Y México está en esa lista, lo que nos habla que al final del día, a través de los años, turísticamente se ha hecho un buen trabajo en el país y pues esperemos que la percepción siga siendo positiva y sobre todo que las autoridades del gobierno federal entiendan la importancia del sector turismo en el país para la derrama económica. Definitivamente. Hay una parte muy importante que se debe de entender. Todos los colaboradores, todos los trabajadores y todas las empresas somos los que generamos precisamente la economía. Somos los que generamos esas contribuciones que administra el Estado. El Estado es un administrador, no un generador de riqueza. La riqueza se genera a través del trabajo diario de todos los empleados, de todos los colaboradores que pagan impuestos al trabajar también, no solamente las empresas, sino también los colaboradores, y de los cuales de estas contribuciones, el 85% de esas contribuciones prácticamente se destinan o las recibe o las acopia el gobierno federal. Entonces es importante que si nosotros de esas contribuciones como ramo turístico contribuimos de nuestro Producto Interno Bruto a ese 9% tan solo, pues somos un sector que es muy importante para la recuperación no solo de nuestro estado, somos un estado que somos muy importante para la recuperación de nuestro país. Así que en medida en el que el gobierno federal también empiece a tomar cartas en el asunto en el sentido de que debe de apoyar con estas diferentes solicitudes como el salario solidario, como la parte de diferir, porque no se está pidiendo que se exente, que se condone, que se perdonen los impuestos, sino que se difieran en el punto en el que se hable de créditos blandos, porque una preocupación muy grande son las micro, son las pymes, son las empresas que hoy día si están en buró de crédito porque dejaron de pagar un teléfono celular, un teléfono de Telmex, porque deben una cuenta en una tienda departamental y están en el buró de crédito, hoy por un crédito de 300 pesos no son sujetos a que un banco les dé un financiamiento, les dé un crédito. Y la realidad es de que un 70% del cúmulo total de empresas están en un rango de micro y pyme. Así que la economía que también las generan y que de las cuales tenemos mucho en el Estado, necesitan precisamente esos apoyos, necesitan esos financiamientos, necesitan ese diferimiento. Somos un Estado que como por nuestra vocación turística, nosotros formamos parte del segundo ramo o sector que le da empleo a las mujeres, que eso es algo muy importante. O sea, eso no lo producen o no lo ofertan estados industriales del norte, eso no lo ofertan estados industriales del centro del país, eso lo ofertan estados como Quintana Roo
que mujeres tienen una oportunidad muy grande de pertenecer a un rango laboral y además con mejor posibilidad de tener empleos, salarios dignos y reconocidos como debería de ser, así como es uno de los principales generadores de empleos para los jóvenes. Tenemos por lo menos la cuarta parte del empleo turístico está conformada con jóvenes abajo de 24 años. Es decir, que un mercado muy importante que nos interesa empezar a incorporar y tener en direcciones, en liderazgo, que son las mujeres y que son los jóvenes, el ramo turístico lo cubre de inicio a fin. Sergio, el tiempo se nos ha agotado. Tenemos una pregunta que ya por ahí había respondido de uno de los participantes que tenemos ahí, de Ricardo, y nos dice que al ser un reto global, ¿qué tipo de comunicación con otras organizaciones similares en otros polos turísticos tenemos para compartir y crear soluciones? Hoy día, a nivel Quintana Roo, tenemos esta alianza que se llama Empresarios por Quintana Roo, y con otros polos turísticos ha estado trabajando la presidenta de Coparmex, Carmen Joaquín, la presidenta de Coparmex, Cozumel, y está trabajando en poder conformar una comisión o comité nacional turístico con los empresarios de otros destinos, Baja California, Manzanillo, Puerto Vallarta, Veracruz, y no solamente que sean de playa, sino pueblos mágicos, un tipo San Miguel de Allende, que abarquen los principales destinos, bueno, que abarquen todos los destinos turísticos del país y que podamos hacer un comité o una alianza con los empresarios, que además, como nos pasa en Empresarios por Quintana Roo, no significa que tengan que estar afiliados a una cámara u organización en específico. Es más, no tienen que estar afiliada o asociada a ninguna. Aquí esto es un trabajo y es un beneficio para México, para los mexicanos, para las empresas que están establecidas en México y que lo que queremos es trabajar, salir adelante y seguir haciendo de este un gran país. Sergio, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Amador, cerramos. Claro que sí, pues antes de cerrar nada más, una última pregunta, Sergio, y más que estás inmiscuido en el ramo de las importaciones y las exportaciones, el Tratado de Libre Comercio, llamado así anteriormente, Telecán, ¿qué beneficios está trayendo esta nueva situación con Canadá y Estados Unidos para México? En tu particular caso, que lo ves directamente, ¿fue más beneficioso? ¿El anterior tenía mejores términos? ¿Qué es lo que actualmente está pasando con el nuevo Tratado de Libre Comercio? Bueno, mira, la realidad es de que una parte medular que se cuidó en este TEMEC viene derivada de la parte de cuidar los procedimientos y los trámites para combatir la corrupción. Esa es una parte muy, muy interesante que trae de fondo un tratado de libre comercio como el que tenemos con Estados Unidos y Canadá. No solamente ven la parte comercial. Hay, por ejemplo, datos muy interesantes como el NAFTA, que firmamos en 1994, o Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, nos permite a todos los mexicanos que queramos abrir una filial en Estados Unidos de nuestra empresa, tener en automático una residencia siempre y cuando seamos dueños en 51% de esta filial que estamos abriendo de nuestra empresa mexicana, y que generemos cierto volumen de ingreso anual y le demos empleo a 1 o 2 ciudadanos norteamericanos. O sea, esto es para darles un poquito la idea acerca de lo que genera un tratado de libre comercio. Por eso es de que en este tratado de libre comercio se cuidó la parte de empezar a trabajar en el compliance, que es algo que viene muy fuerte, trabajar en la parte de
evitar la corrupción al abrir empresas, se habló de la parte migratoria, y en cuanto a la parte comercial, se empezaron a cuidar ciertos mercados que le interesaba mucho a Estados Unidos recuperar, porque muchas empresas norteamericanas se fueron a Asia a producir, y eso al final hoy día ya estaba empezando a generar un problema de empleos o de desempleo más bien en el país, y sobre todo ya traían una proyección en el futuro que si no empezaban a regresar estas empresas o fábricas que se habían ido sobre todo a Asia, iban a tener un problema a mediano plazo. Entonces, se cuidaron industrias como el acero, se cuidaron industrias como la automotriz, pero yo creo que México, no creo, yo tengo la certeza de que hoy día, después de esta pandemia, hoy día con la continuidad de este Tratado de Libre Comercio, tenemos una oportunidad muy grande para poder empezar a captar esas empresas de manufactura, esas industrias que se fueron a Asia y que van a regresar, y les podemos ofrecer un destino en donde se puedan instalar, porque además vamos a tener esos beneficios arancelarios de México hasta Canadá. Así que lo debemos de ver como una oportunidad, trabajar en esa parte. Yo aconsejaría una parte del procesamiento de los productos es muy importante. Nos hace falta trabajar un poco más en el procesamiento de los productos, que sería un área muy interesante, y no solamente para el país, sino también para Quintana Roo. Es un área donde deberíamos empezar a incursionar y empezar a detonar. Sergio, pues la verdad es que me da muchísimo gusto que tengamos muchos participantes, escucharte. ¿Cómo cerramos? ¿Qué sigue? Dame ese mensaje de esperanza que tenemos para poder entender que ya queremos cerrar esto, ya queremos salir de casa y poder salir a hacer nuestras actividades, a ser productivos. ¿Cuándo crees que podamos, obviamente, ya estar afuera de nuestras casas? ¿Y cuándo crees que pueda ser una fecha para poder reactivarnos? Bueno, antes de contestarte, por ahí vi un mensaje de Katia Justo. Un fuerte abrazo y un beso, Katia. Gracias por estar aquí. Veo también a grandes amigos aquí conectados. Muchísimas gracias. Y bueno, respondiendo en concreto a tu pregunta, no tenemos no somos la autoridad que puede decir cuándo va a terminar esto. Tenemos que esperar y tenemos que seguir la información que nos dé la autoridad. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a trabajar ya en la prevención. O sea, el mensaje es, tenemos uno de los lugares más bellos, no solo del país, tenemos uno de los lugares más bellos del mundo. Tenemos un estado que es generador de oportunidades, es un estado generador de belleza, es un lugar, es un estado generador de esperanza. Así que, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, a cada uno de nosotros? Cuidarnos. Nos queda a nosotros estar en casa, salir para lo indispensable, no ser parte de los que contribuimos a que esta curva no baje, sino que seamos de los que contribuimos a que esta curva empiece a decrecer y empecemos a trabajar y a estar conscientes de que este mundo cambió. Estemos conscientes de que debemos de empezar a prepararnos para poder ofertar estos servicios y estos productos que siempre hemos tenido, más otros con innovación, pero con una certeza y una garantía de que nos puedan visitar. Y empecemos a promocionar nuestro Cancún, nuestra Riviera Maya, nuestro Cozumel, nuestras Islas Mujeres. Yo creo que la mejor imagen que podemos dar es que a todas estas personas que están en el país y que están fuera de México puedan ver las mejores fotos de nuestros amaneceres, de nuestros atardeceres, de nuestras playas, de nuestras ruinas, de nuestra cultura, para que estén ansiosos por regresar y que con eso podamos reactivar nuestra economía, nuestro turismo
y nuestra vida que hemos conocido siempre. Sergio, muchísimas gracias. Amador, ¿nos escuchas? Así es. Así es, Sergio. Muchas gracias por haber tomado esta... Sí, perfecto. ¿Me escucha? Perfectamente, Amador. Roberto, muchísimas gracias a todos y a cada uno de los presentes. Les escucho perfecto. Gracias a todos. Gracias por ser parte de la familia. Pues como te decía, 21. Sergio, muchas gracias por esta oportunidad de tener la entrevista. Actualmente presidente de la Coparmex Quintana Roo, un gran empresario y sobre todo un cancunense comprometido con esta ciudad, con este estado y con su empresa y con sus colaboradores. Esperemos no sea la última vez. Sergio, tenerte en Grupo Latitud 21 es un honor y para todos comentarles que en la edición de mayo precisamente hay una sección de encuentros, una entrevista directamente con Sergio León, la cual lo pueden ver en la web, en la edición digital, es www.l21.mx y pues ahí también pueden conocer un poco más de lo que es Sergio León y Coparmex Quintana Roo. Muchas gracias a nombre del licenciado Eduardo Albor, Sergio, por permitirnos entrar hasta las entrañas de tu casa, ahí donde estás transmitiendo, y pues sobre todo también a los que estuvieron con nosotros escuchándonos y viéndonos. De verdad, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Un honor, gracias a todos. Saludos, Hugo. Saludos, Ricardo. Gracias a todos. Excelente tarde.